En este video abordaremos la solución de este ejercicio, en el que nuevamente tenemos una corriente de aire a 100 grados centígrados y 5260 milímetros de mercurio que contiene 10% de agua por volumen, pero nos piden calcular el porcentaje del vapor que se condensa y la composición de la fase gaseosa si el aire se enfría a presión constante hasta 80 grados centígrados. En el ejercicio anterior establecimos que el punto de rocío de este sistema es 90 grados centígrados. Quiere decir que si bajamos la temperatura a 80 grados centígrados hay una fracción del agua contenida en la fase gaseosa que se va a condensar. Y finalmente obtendremos una fase gaseosa en equilibrio con una fase líquida. El esquema de este ejercicio es muy sencillo. Tenemos una corriente de entrada que está a una temperatura de 100 grados centígrados y a una presión de 5260 milímetros de mercurio. La fracción molar de agua en esta corriente es de 0.10 y la fracción de aire seco de 0.90. Bajamos esa temperatura hasta 80 grados centígrados manteniendo la presión constante. Y esto implica entonces la condensación de una fracción del agua contenida en la fase gaseosa, que está representada en la corriente número 2. Las corrientes 2 y 3 se encuentran en equilibrio, pero no conocemos las fracciones molares de la corriente de salida número 3. Decimos que nuestras corrientes 2 y 3 se encuentran en equilibrio porque recordemos que el punto de rocío de mi sistema era 90 grados centígrados. Quiere decir que mi vapor se satura a 90 grados centígrados y en la medida en que yo baje la temperatura de 90 grados centígrados, mi vapor seguirá estando saturado, pero una fracción del agua contenida en la fase gaseosa va a empezar a condensarse. Si a 80 grados centígrados tenemos un vapor saturado en equilibrio con una fase líquida, entonces podemos aplicar para la corriente 3 la ley de Raoult. Así tenemos entonces que la presión parcial del agua en la corriente 3, que es igual a la fracción molar del agua por la presión del sistema, debe ser exactamente igual a la presión de vapor del agua a la temperatura de esa corriente, que sería 80 grados centígrados. Si vamos a nuestra tabla de presiones de vapor, a una temperatura de 80 grados centígrados tenemos una presión de vapor de 355.6 milímetros de mercurio. Con este dato regresamos a la ley de Raoult para despejar la fracción molar de agua, que para este caso entonces sería 355 sobre 5260. Esto nos da una fracción molar de 0.0675. Quiere decir que nuestra fracción de aire seco sería entonces, para la corriente 3 igual a 0.9325. Quiere decir que ya conocemos entonces la composición molar de la corriente 3. Sin embargo, el ejercicio nos pregunta además el porcentaje del vapor que se logra condensar. Para ello necesitamos definir una base de cálculo. Imaginemos que ingresan 100 moles de la corriente 1. Si ingresan 100 moles de la corriente 1 y yo sé que tengo un 10% de agua en esa corriente, entonces tendría 10 moles de agua ingresando a mi sistema. Necesito saber de esas 10 moles cuánto se logra condensar, es decir, cuánto sale por la corriente número 2. Para ello vamos a plantear un balance de aire seco utilizando como base de cálculo 100 moles ingresando en la corriente 1. El balance de aire seco sería entonces el aire seco que entra en la corriente 1 debe ser igual al aire seco que sale en la corriente número 3.
Para ello utilizamos entonces las fracciones molares de aire seco en 1 y en 3. De aquí podemos despejar entonces el flujo molar de la corriente número 3, que sería igual a 96.5 moles. El balance general nos daría el flujo molar de la corriente número 2. N2 sería entonces la diferencia entre N1 y N3, igual a 3.5 moles. Ya sabemos que se condensaron 3.5 moles de agua, que fue lo que salió por la corriente número 2. Esto es el 35% del vapor que ingresó al sistema. Recordemos que para una base de cálculo de 100 moles entrando en N1, 10 moles corresponden al vapor de agua. Por eso decimos que se condensa el 35% del vapor que ingresa, es decir, 3.5 moles. De esta manera damos por finalizado nuestro ejercicio.